dar comienzo. Muy bien, la Facultad de Zootecnia y Ecología, a través de la Secretaría de Extensión y Difusión, les da una cordial bienvenida. Siéntanse todos bienvenidos a esta serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia el ingeniero Roberto, Domínguez. Me permito comentarles un poco acerca del currículum del ingeniero. El ingeniero actualmente se desempeña como director de medio ambiente en la empresa Grupo Caduma Consultores. Es pasante de la maestría en ciencia en desarrollo forestal sustentable en el proyecto de tesis Modelo para la determinación de los ecosistemas de referencia para la restauración ecológica de ecosistemas en zonas áridas. Asimismo, es miembro de la Sociedad de Restauración Ecológica desde 2015 y ha participado como coordinador en diversos proyectos de mitigación y restauración ambiental. Sin más preámbulo, le damos el tiempo al ingeniero Roberto y agradecemos su presencia. Adelante, Roberto. Gracias, Sergio. Pues muchas gracias ahí por la invitación. Saludo ahí a todos los que se conectaron. Qué bueno que tengan la oportunidad ahí de entrar ahí a la pequeña charla. Y realmente, pues, mi objetivo con esta charla, pues, es dejar un poquito ahí, un granito ahí de arena en este tema, que creo que es un tema muy importante, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y que creo que, bueno, pues si alguno de ustedes se queda con algo de este tema, para mí sería, ahora sí que ya cumplir el objetivo de estar aquí. Bueno, ¿por qué escogimos este tema? Bueno, aparte de que es un tema que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo, desde que conocí, ahora sí que un poquito sobre este tema, pues me ha gustado mucho leer sobre el tema, me he suscrito a la Sociedad de Restauración Ecológica. Y pues bueno, he encontrado que este tema pues es un tema muy novedoso, muy importante en temas ambientales a nivel global y que también pues hace falta mucho conocimiento, desarrollo de personas y capacidades y que por eso creo yo que bueno, pues este tema es muy importante, sobre todo para los ecólogos que están ahorita formándose y pues también obviamente pues para aquellos también que ya están pues tienen un grado ya mayor. Su profesión creo que también es un tema importante para ir desarrollando. Voy a tratar de sintetizar un poquito porque es una parte, como digamos, el preámbulo general de cómo está la situación actualmente y una parte tratar de enfocarnos en la parte técnica ya meramente que es la restauración. Entonces esperemos llegar ahí, sé que el tiempo es corto, así que me voy a ir un poquito rápido, con todo gusto. Si tienen alguna duda o les sale una inquietud durante la presentación, con todo gusto pueden abrir su micrófono y preguntarme. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el tema y por qué es un tema a nivel global? Bueno, pues simplemente en los últimos 50 años, el ecosistema prácticamente, el mundo ha cambiado totalmente, ¿verdad? Hemos perdido más ecosistemas que en ningún otro periodo de la historia. Simplemente, pues, ¿por qué? Por la alta demanda de bienes, servicios, alimentos, aguas, etcétera. Entonces, y obviamente, pues hemos generado con ello, pues, una pérdida importante de nuestra diversidad. Entonces, pues, básicamente, ustedes conocen bien que actualmente, pues, la pérdida de los ecosistemas es un grave problema a nivel mundial, en términos ambientales. Algunos datos de estas pérdidas de ecosistemas, bueno, pues la mitad de la superficie habitable, la mitad, fíjense, la mitad de la superficie habitable, quiere decir, pues a lo mejor quitando los polos y los océanos, la mitad de la superficie ya no tiene vegetación natural y ha sido modificada para, principalmente para actividades de agricultura y ganadería. Entonces, imagínense básicamente, pues si te puedes ver cuánto queda, pues queda muy poquito de terrenos relativamente con vegetación natural y mucha de esta pues ya se encuentra degradada. Y pues un problema muy importante pues es la conversión de estos bosques, humedales, pastizales de ecosistemas terrestres que prácticamente ha generado la reducción de cerca del 60% del número de vertebrados terrestres. Imagínense la pérdida de 60% de nuestros vertebrados se han sido perdidos. Y es, bueno, pues ¿desde cuándo, verdad? Los últimos, bueno, pues nomás desde el año 1970 a la fecha.
de grave es la situación en la que estamos ahorita. Y bueno, pues, ¿qué lo ha generado? Bueno, pues simplemente si se fijan, la población mundial ha crecido de 3.7 billones a 7.3 billones. Prácticamente se dobleteó la población y obviamente, pues bueno, pues todos somos parte pues del problema a final de cuentas, porque nosotros la demanda de bienes y servicios pues provienen de nuestros ecosistemas y pues por eso pues la presión tan importante que hemos generado a todos estos ecosistemas. Bueno, también más para que se den una idea, se estima que la velocidad actual de pérdida de especies varía de 100 a 10,000 veces más que los antecedentes de extinción. ¿Qué significa eso? Que prácticamente estamos generando una extinción nosotros mismos. O sea, cosas que pasaban en, no sé, en 10 o 20 millones de años, pues ahora, pues prácticamente nosotros lo estamos haciendo en muy poco tiempo. O sea, imagínense la velocidad a la que estamos generando nuestra propia extinción. Por así decirlo, nuestra extinción, porque a final de cuentas va a llegar un momento en que, pues si no tenemos fuentes para proveer nuestros bienes y servicios, pues no va a haber manera de soportar la población. En el caso de México, pues ha perdido cerca del 50% de los bosques y selvas y pues para que, igual que a nivel mundial, pues principalmente para usos de suelo agrícola, pero también no nomás los cambios de suelo, sino también la tala y los incendios han sido un problema pues muy grave. ¿Y cuál? El tema, pues bueno, desde el punto de vista ambiental, pues creo que es evidente, pero bueno, ¿qué repercusiones tiene? Bueno, simplemente, bueno, así lo estoy señalando tal como lo maneja el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas. Socava el bienestar, ¿qué quiere decir? Que pues prácticamente al nosotros perder o degradar la zona ambiental, se crea pobreza. Prácticamente eso es lo que nos están diciendo. Entre más degradados están nuestros ecosistemas, más pobres será la población. ¿Y cuánto cuesta eso? Bueno, en términos económicos, pues imagínense que el 10% del Producto Interno Bruto se debe a pérdida de especies y servicios de la naturaleza. Esto anteriormente pues no se medía, porque al final de cuentas, pues en términos económicos, pues siempre se medía el bienestar, etc. Ahora, con todo este tema del cambio climático, que se ha estado midiendo cuál es el impacto económico de estos cambios y degradación, pues encontramos que aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto mundial se pierde por este tipo de degradación. En el caso de México, más o menos la pérdida del Producto Interno Bruto es 4.3%. Imagínense nada más que el crecimiento económico en México más o menos ronda en los últimos años. Actualmente, pues yo sé que hay una situación, o hay otros datos también, pues más o menos anda alrededor del 1 o 2% anual. Pues imagínense que el impacto que tiene la degradación ambiental, pues genera una pérdida del 4.3% del Producto Interno Bruto. Pues es muchísimo, ¿no? El impacto que tenemos que absorber por pérdidas, por la degradación del medio ambiente. Y bueno, pues en este tema, pues el tema de la restauración, pues ha creado, derivado de este fenómeno tan importante de que es la degradación y el deterioro de los impactos ambientales, pues han sucedido diferentes iniciativas y diferentes proyectos. Entre ellos, bueno, está los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es de la Organización de las Naciones Unidas, ha generado estos objetivos, y principalmente aquellos que tienen que ver con el cambio climático, erradicar la pobreza, seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad. Si fijan, imagínense que el Programa de las Naciones Unidas genera un programa específico para cuestiones cuestiones ambientales, y entre ellos ya vinculan toda la parte que tiene que ver cambio climático, pobreza y recursos naturales, que esto es básico, ¿no? Entre mejor tengan nuestros ecosistemas, han encontrado que la pobreza se reduce. Ahora, ¿por qué la restauración ecológica? Anteriormente, pues
ustedes escuchaban, sobre todo los que tenemos ya más tiempo, o incluso pues, más tiempo que salimos de la carrera, y a nivel mundial, pues la práctica era, escuchábamos el término de conservar, porque bueno, pues hablaron de extinciones, la selva, conservar los ecosistemas. De pronto el término ya no fue conservar, fue reducir, posteriormente mitigar. Bueno, ahorita, ¿qué tan grave estará la situación? Que uno de los principales términos que se está usando en términos ambientales, pues es el tema de la restauración. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos que conservar, ya no tenemos que reducir y mitigar. Prácticamente ya estamos en el grado de que tenemos que recuperar estos ecosistemas para poder sobrevivir. Prácticamente eso es lo que nos están diciendo, ¿no? En el caso del, bueno, la restauración de 350 millones de hectáreas de tierra degradada desde ahora hasta el 2030 se determina que podría generar 9 billones de servicios ecosistémicos y eliminar entre 3 y 26 gigatones invernaderos. Este es un dato, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante restaurar? Bueno, pues porque prácticamente se ha encontrado que ya el conservar, reducir, mitigar, pues ya no es suficiente. Ahora tenemos que recuperar todo esto y crear iniciativas que no solo detengan la degradación, sino que recuperen todos estos servicios perdidos. Eh, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo a nivel mundial? ¿Qué iniciativas hay o quién está promoviendo la restauración? Bueno, hay diferentes organizaciones, diferentes organismos que han promovido estas acciones de restauración. Entre ellos, por ejemplo, están la Agenda 2030 para el desarrollo para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este es un programa, obviamente mundial, promovido por las Naciones Unidas, y dentro de ellos hay diferentes objetivos. Ahorita si quieren se los explico, pero dentro de esta hay un objetivo muy, muy importante que tiene que ver con la restauración de los ecosistemas. Asimismo, también hay una iniciativa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el gobierno de Alemania. Esto ya tiene tiempo, tiene cerca de 10, 15 años, que es el Bonn Challenge. Este Bonn Challenge lo que tiene es, creó una iniciativa, agrupó diferentes organizaciones, fondos y países para tener una meta específica para restaurar ecosistemas. Dentro de este Bonn Challenge hay diferentes iniciativas regionales. Ahorita les voy a presentar una de México y de otros lugares. Pero bueno, esta es una de las iniciativas más importantes a nivel mundial, que tiene que ver con generar compromisos desde la iniciativa privada y pública para restaurar. Ellos fueron los primeros que dijeron, oye, ¿sabes qué? El impacto que tiene en la economía y en la naturaleza, en la degradación, ya no tiene, hay que hacer algo. Entonces ellos iniciaron con este Bonn Challenge, que así se llama, que es pues, una iniciativa para restauración. También hay otro que es la Convención para la Diversidad Biológica, que también tiene iniciativas en términos de restauración. Y por supuesto, yo creo que casi todos han escuchado hablar del Acuerdo de París, que es un tratado internacional vinculante, que quiere decir que México está suscrito en este Acuerdo de París y tiene obligaciones en este término. Dentro de ellos, pues tiene que ver con la reducción de las emisiones de efecto invernadero, pero algunos de sus objetivos tienen que ver con restaurar también ecosistemas para reducir algunos de estos efectos del cambio climático. Okay. Por ejemplo, dentro del Bonn Challenge hay diferentes iniciativas regionales y que tienen una meta de restaurar 150 millones de hectáreas en áreas deforestadas y degradadas para el 2020 y 350 millones para el 2030. Bueno, ya pasamos el 2020. En teoría está de restaurar estos 150 millones de hectáreas en áreas reforestadas. Pues por así decirlo, se ha cumplido parcialmente y se han hecho esfuerzos importantes. Ha habido algunas situaciones en las que hay una crítica importante a estas iniciativas en cuanto al cumplimiento de metas, pero bueno, creo que esto, pues, precisamente por eso es una tendencia, o sea, poco a poco se van a ir unificando todas estas iniciativas y buscando
cómo se tiene que hacer esta restauración. Dentro de este Bond Challenge, que les digo que es una iniciativa del gobierno de Alemania y de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, hay iniciativas regionales. Por ejemplo, está la iniciativa 2020, que esa le corresponde a Sudamérica y el Caribe. Otra que tiene que ver, por ejemplo, la África 100, que tiene que ver con África, y la ECA, que tiene que ver con Asia y Europa, si mal no recuerdo. Y todas tienen sus diferentes metas. Por ejemplo, en la iniciativa 2020, pues son 20 millones de hectáreas para el año 2020. ¿Sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de la iniciativa 2020. Por ejemplo, aquí se especifica, por ejemplo, en México tiene una meta de restaurar 8.5 millones de hectáreas. 8.5 millones de hectáreas. Esta es una meta tremenda, ¿eh? Tremenda. Y dentro de estas, fíjense, México no solo se comprometió con 8.5, se comprometió con una meta de 7 millones de hectáreas rehabilitadas antes del 2020. Obviamente, por ejemplo, se cumplieron, bueno, en papel sí, sí se han cumplido, sí se han hecho esfuerzos importantes, se hicieron esfuerzos importantes en diferentes gobiernos y diferentes iniciativas. La SAGARP a través de la Comisión Nacional para de Zonas Áridas, la CONAFOR también tuvo un papel importante en estas acciones. Y bueno, pues ha habido una inversión muy, muy importante para este tema. Pero bueno, aún así, se fijan, 7 millones de hectáreas rehabilitadas antes. Si se fijan, aquí hay una palabra bien importante. Este fue el compromiso de México. Estamos hablando de restaurar. Sin embargo, la meta de México es rehabilitar antes del 2020. Entonces, ahí hay una palabra clave, porque no estamos hablando de restaurar, sino rehabilitar antes del 2020. Otro tema muy, muy importante de por qué es un tema mundial y de importancia actual. En marzo del 2019, la Asamblea General de la ONU declaró la década de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. O sea, quiere decir que a partir del 2021 al 2030 se declaró estos 10 años como la década de la restauración de los ecosistemas. O sea, es un tema a nivel mundial posicionado las Naciones Unidas como un tema prioritario y pues con un objetivo muy, muy claro. ¿Cuál es Es ampliar la restauración del medio ambiente degradado y destruido como medida, fíjense, para combatir el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad. O sea, no nomás es recuperar una parte de estos ecosistemas, sino han visto que estos ecosistemas, al restaurarlos, tienen una relación con otros objetivos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Para ser así muy claros, por ejemplo, cuando las Naciones Unidas genera objetivos de desarrollo sostenible, pues son objetivos que tienen que ver con muchos objetivos generales, ¿no? De cuestiones de pobreza, energía, agua, etcétera, que tienen que ver todos con la cuestión de incluso equidad, justicia social, etcétera. Pero se encontró que parte de este movimiento de la restauración del medio ambiente tiene vinculación con casi la mitad de los objetivos del desarrollo sustentable. O sea, dándole un enfoque a un apoyo a la restauración de los ecosistemas, apoya a que se desarrollen casi 10 objetivos, o entre la mitad y 10 objetivos de los objetivos del desarrollo sostenible. Quiere decir que con prácticamente una sola medida, tiene que ver con la restauración, pueden ellos atender desde cuestiones de pobreza, cuestiones de desigualdad, cuestiones de incluso de seguridad. Discúlpenme, déjenme aquí, me salí.
Ok. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Roberto. Ok. Bueno, dentro de estos objetivos que les acabo de comentar, que tiene la restauración del medio ambiente, se ha encontrado que se requiere a nivel mundial, dentro de este decenio de las Naciones Unidas, eh, se establecieron como algunos ideales o qué hay que hacer para poder cumplir con este objetivo. Bueno, entre ellos, pues obviamente, pues hay que hacerlo un movimiento mundial. Tiene que haber voluntad política y desarrollar capacidades técnicas. Esto es súper importante y creo que es un tema, sobre todo para nosotros los ecólogos, que tenemos que tomar en cuenta. Yo aquí les estoy, hasta les remarqué, tiene que ver con la capacidad técnica. Se ha encontrado que a nivel mundial, a pesar que es un tema muy importante, es un tema que es prioritario a nivel mundial, no existe una capacidad técnica para generar estos proyectos y programas. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, fíjense aquí, esta parte es diseño, o sea, promover y desarrollar en todos los sectores la capacidad de diseño, ejecución, seguimiento y mantenimiento de las iniciativas de restauración. O sea, en pocas palabras es, ¿quién la va a diseñar? ¿Quién los va a ejecutar? ¿Y quién les va a dar seguimiento? Pues a final de cuentas tienen que ser personas preparadas con ciertas capacidades técnicas, enfocadas únicamente en las cuestiones de restauración. Obviamente, pues tenemos que generar, pues técnicos, equipos multidisciplinarios, que tengan diferentes capacidades en diferentes áreas. Sin embargo, pues es importante tener especialistas en restauración, que conozcan específicamente cuál es el objetivo de estas restauraciones. ¿Okay? Algunos objetivos que tienen que ver con en términos de la restauración y en términos de todos estos programas que les acabo de comentar, hay diferentes objetivos. Unos tienen que ver con los objetivos ambientales, otros con los sociales y otros con los económicos. Y cada uno, digamos, busca cumplir con alguna meta o atender alguna necesidad o atender alguna problemática actual. Por ejemplo, en términos ambientales, pues uno de los objetivos que están, pues por ejemplo, bueno, incrementar el carbono orgánico de los suelos orgánicos, de los suelos agrícolas, por ejemplo. Recuperar, obviamente, lugares contaminados. Restablecer la biodiversidad. Pues claro, son temas, objetivos muy puntuales del tema ambiental. En el término de sociales, pues también tiene que ver con reducir la pobreza alimentaria, generar agua potable y de calidad, etcétera. Y en términos económicos, por ejemplo, reducir las pérdidas del PIB por efectos del cambio climático. O sea, los economistas están desesperados porque no saben cómo reducir estas pérdidas. Entonces, pues se han dado cuenta que lo que implica la reducción, bueno, la mitigación del cambio climático y la restauración de los ecosistemas. Y obviamente, pues también desde el punto de vista económico, pues está pues la generación de bienes y servicios y pues obviamente la generación de empleos y esto apoya, tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones de desigualdad, que es una situación social. Entonces, se fijan, todos estos objetivos empiezan a vincularse y tienen que ver también pues con la restauración de los ecosistemas, que no nomás es un tema ambiental, meramente de variables ambientales, sino que tiene que ver con cuestiones sociales y factores económicos. Ahora, todo esto se escucha muy bien, se escucha muy bonito, dicen, oye, pues qué bueno que a nivel mundial ya hay esta conciencia, hay esta necesidad, están claros de que hay un problema que hay que atender, que hay muchas iniciativas que tienen que ver con la restauración, pero hay un problema muy, muy, muy grande. No lo digo yo, obviamente pues yo estoy de acuerdo con él, pero lo dice específicamente, este texto lo tomé, bueno, lo parafraseé ahí un poquito de una cita de la Sociedad de Restauración Ecológica, uno de los embajadores de la Sociedad de Restauración Ecológica, que dice que desafortunadamente algunos de los esfuerzos internacionales, fíjense, ya estamos en el 2021, muchos de estos esfuerzos ya generaron miles de millones de pesos y de dólares a nivel mundial en inversiones en restauración,
pero dicen que no han sido basados en la ciencia de la restauración. Quiere decir, pues, que no han tenido un protocolo, unos estándares bajo los cuales hay que hacer estas restauraciones para realmente generar un grado de restauración como nosotros la entendemos. ¿A qué se refiere? Como la Sociedad de Restauración Ecológica la propone, y que a final de cuentas, pues esta sociedad, pues es, digamos, la pionera en desarrollar estos como estándares y principios que tienen que ver con el grado de la restauración ecológica. Sí. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pues ¿y qué tiene que ver? Pues la Sociedad de la Restauración Ecológica, si las Naciones Unidas, el gobierno de Alemania, la Unión de la Conservación Natural. Bueno, pues imagínense todas las instituciones, todos los organismos, fundaciones que participan en estas iniciativas, pues tienen diferentes objetivos y obviamente diferentes visiones. Sin embargo, no muchos tienen el conocimiento en términos de cómo diseñar y definir objetivos para la restauración ecológica. Por lo tanto, esta sociedad básicamente es un organismo internacional que agrupa básicamente todos los especialistas en cuestiones de restauración. Tienen incluso journal, libros, y bueno, pues ellos son como el referente de restauración ecológica a nivel mundial, y han estado a partir de septiembre del 2019, generaron, digamos, los principios internacionales y los estándares para la práctica de la restauración ecológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que apenas, fíjense, tan nuevo es este tema, que a pesar de que ya había publicaciones y estándares y más o menos cómo desarrollar un proyecto de restauración, apenas en 2019, se generó la segunda edición, pero la primera pues tenía muy poquito, y prácticamente esta segunda edición agrupa y señala precisamente todas estas iniciativas que les acabo de mencionar y las pone y les dice, oigan, ¿saben qué? Para todos estar vinculados con en cómo hacer la restauración ecológica, vamos a generar unos principios y unos estándares de cómo debemos hacerlo, cómo debemos medirlo, para que realmente pues podamos llegar a hacer un grado de restauración y un grado de que nuestros esfuerzos pues sean basados en ciencia, sean basados realmente en un objetivo que, que pueda vincularse con todos estos factores que les acabo de decir, que entre los factores sociales, económicos y ambientales. Y, bueno, hasta ahí, yo sé que me estoy yendo un poquito rápido, y este tema, pues a lo mejor es un poquito, yo sé que hay un poquito de texto ahí en las diapositivas, pero quisiera saber, hasta ahorita, ¿vamos bien? ¿Más o menos alguna duda? Adelante, adelante. Bueno, entonces seguimos. Ahora, ¿qué vamos a restaurar? Bueno, como sabemos, dentro de los impactos ambientales o del efecto que estamos generando en los ecosistemas, hay diferentes grados de impactos que estamos generando. Uno puede ser un daño, como lo estoy, por ejemplo, la cacería, pues es un daño directamente a una especie o a algún individuo. La degradación, que tiene que ver un poquito más con una escala, no nomás de una comunidad o una especie, sino un poquito ya a nivel de un ecosistema. Y la destrucción es prácticamente la pérdida total de nuestros ecosistemas. Entonces, dependiendo primeramente de este grado de impacto a los ecosistemas, pues dependerá las acciones o metas o el esfuerzo que tendrá que hacerse para poder llegar a una restauración. Ahora, esto es bien importante, porque aquí ya entramos un poquito en la parte técnica. Todo lo que les dije será un poquito el contexto mundial, por qué es importante y por qué creo yo que pues, en adelante pues, es un tema que va a ser mucho más escuchado, más fuerte, y va a haber mucho más iniciativas. Pero desde el punto de vista técnico, esto es bien importante y se los voy a tratar de explicar así muy brevemente con una pequeña fotografía. Creo que ven las tres fotografías.
que está en las diapositivas y me puedan decir para ustedes qué puedan llamar restauración. ¿Se fijan? Pues la primera imagen, el número 1, pues era un cuadro que sí estaba muy deteriorado. Difícilmente pues podemos captar colores, podemos captar ciertos rasgos. Sin embargo, el resultado, pues desde mi punto de vista, si estamos hablando de restaurar, pues creo que no concuerda con lo que era la realidad. En el segundo, pues se fijan, bueno, pues el grado de recuperación de este cuadro, pues también se ve que tiene mucho mayor grado de detalle, se recuperan algunos colores, faltarán algunos detalles en cuanto a calidad, etcétera. Y el número 3, se fijan, pues se ve que es mucho más parecido al cuadro, tiene mucho más detalles, más fino. Entonces, prácticamente en el ecosistema o en los objetivos, en todas las iniciativas que ha habido a nivel mundial, pues ha cambiado precisamente, se ha basado en diferentes modos de restaurar. Y prácticamente lo que estamos viendo en estas imágenes es lo que ha pasado a nivel mundial. Algunos ven la restauración como la foto número 1, otros ven la restauración como la foto número 2 y otros como la foto número 3. Al final de cuentas, por eso es importante pues tener, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Obviamente pues dependerá del ecosistema, el recurso, el grado de deterioro que tenga el ecosistema, pero es más o menos lo que pasa en los ecosistemas y en los esfuerzos de restauración. Ahora, dentro del término de la restauración existen muchísimos términos, tanto en la literatura internacional, como en las investigaciones científicas, como incluso en las leyes y reglamentos. Algunos de estos términos, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reemplazo, estabilización, restitución, remediación, todos estos son términos similares o usados para el tema de la restauración, pero en ningún caso es lo mismo. Todos tienen que ver con diferentes grados de restauración y por eso es importante pues establecer que nuestros objetivos, al dar hacer un proyecto, un diseño, tengamos muy claro qué es nuestra restauración. ¿Es una restauración como tal? ¿Es una rehabilitación? ¿Es una recuperación? ¿O es una reconstrucción total del ecosistema? Por eso también es importante pues tener bien claros todos los términos que existen en la literatura y en nuestras leyes. Sí, bueno, así en términos generales, por ejemplo, hay algunos, esto es una lámina de la misma Sociedad de Restauración Ecológica. Por ejemplo, aquí dice la reducción de impactos, la remediación, la rehabilitación y la restauración ecológica. Posiblemente en una área donde ya prácticamente los servicios y los ecosistemas ya están reducidos a cero, pues lo único que podemos hacer prácticamente es reducir los impactos. Aquí no puede haber una restauración como tal, pero sí puede haber un grado de restauración de la reducción de impactos. En el caso, por ejemplo, de algunos otros ecosistemas agroforestales, donde a lo mejor podemos llegar a una remediación, podemos llegar a una rehabilitación, pero la restauración ecológica, bueno, únicamente se puede llegar en ciertos ecosistemas, en cierto grado, y en cierto grado para llegar al objetivo que es, como tal, la restauración ecológica. Ahorita, yo sé que a lo mejor no me expliqué muy bien en esta lámina, posiblemente ahorita con las siguientes láminas voy a tratar de dar a entender un poquito más en esto, porque créanme que yo esto tardé en digerirlo bastante tiempo, pero bueno, una vez que ya lo empiezas a entender, creo que es mucho más claro encontrar cuál es la razón de la restauración. Esta lámina es bastante clara dentro de la restauración. Esto que vienen aquí, estas onduladas, ¿sí alcanzan a ver el cursor, verdad? ¿Sí? Esto que está aquí al principio, que dice dinámica del ecosistema,
Esta parte, en los primeros, digamos, desde la gráfica en la parte superior izquierda, es, digamos, la dinámica que sigue un ecosistema de manera natural. Posiblemente algunos tienen sus altos y sus bajos, dependiendo el periodo de tiempo, pero es más o menos como se comporta un ecosistema. Sin embargo, al haber un impacto, aquí en este caso, pues es la minería, ¡pum! La condición ecológica se pierde, y a partir de que se deja de hacer la minería o se presenta un proceso de recuperación, empieza a establecerse esta nueva condición ecológica. Nuestro objetivo dentro de la restauración es bien importante. La restauración busca recuperar las funciones y la estructura del ecosistema de referencia. Nuestro ecosistema de referencia, básicamente, podemos tomar en cuenta el ecosistema como estaba antes de que nosotros lo afectáramos. En este caso, hay otros casos que les voy a platicar, pero prácticamente es recuperar no solo el espacio, sino ni la estructura, ni la composición, sino incluso todas las funciones y servicios de ese ecosistema. Si no se llega a ese punto, se le pueden llamar de diferentes maneras. Se puede llamar una rehabilitación porque se recuperan cierto grado de condiciones ecológicas. Ahorita en la siguiente también lo vamos a ver. Esta es la gráfica similar. Esta es la calidad del ecosistema. Por ejemplo, una vez que haya la línea, digamos, que está superior, donde está punteada, es el grado en el que estaba el ecosistema inicialmente, o la calidad del ecosistema inicialmente. Una vez que hay un impacto, digamos, por la minería, pues, pues se afecta esta calidad y hay diferentes procesos. Por ejemplo, un proceso natural, si tú dejaras, oye, si ya se terminó la minería y tú dejaras que el proceso de recuperación natural, sin intervención, pues pudiera recuperarse hasta cierto grado, ciertos servicios, cierta composición, pero bueno, obviamente pues será en mucho menor grado, e incluso pudiera deteriorarse aún más y perder más servicios. Puede ser que sí se recupere naturalmente o pueda perder. Ahora, dependiendo el tipo o el alcance que vamos a tener, pudiéramos llamarle reclamación, remediación o restauración. Si llegamos muy cercanos a la calidad del ecosistema previo o que iba a producirse naturalmente dentro de su dinámica natural, ya le podemos llamar restauración. ¿Sí? Otros, te digo, básicamente entonces le estaríamos llamando, es el grado de recuperación que estamos dando al ecosistema. Bueno, después de todo lo que leí, les voy a ahora sí leer la definición específica que definió la Sociedad de Restauración Ecológica. Esta definición dice que la restauración ecológica es el proceso de ayudar. Esto es bien importante porque es ayudar. O sea, nosotros, ahora sí, ¿quién nos ayuda? Bueno, nosotros como humanos, por así decirlo, o como técnicos dentro de un proceso de ayudar a la naturaleza. ¿A qué? Al restablecimiento o recuperación de un ecosistema. Esto es bien importante porque es restablecimiento o recuperación de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. ¿Qué características debe tener? Que tiene que, ese es intencional. O sea, nosotros tenemos que tener una intención de ayudar en ese proceso para que se le llame restauración. Si no, se le llamaría recuperación. O sea, el no hacer nada, un ecosistema que tú lo dejas abandonado sin hacer nada, pues es una recuperación natural. La idea de la restauración es que hay una intervención de diferentes grados para poder nosotros ayudar a este ecosistema a recuperarse. ¿Cuál es el grado de recuperación? También lo vamos a ver, bien importante, pero básicamente tiene que ver con regresar al ecosistema a su trayectoria histórica. ¿Por qué no dice eso? A su punto histórico o al lugar anterior. Sí tiene que, ahorita lo vamos a ver con la definición de los ecosistemas de referencia, pero ya los ecosistemas no son estáticos, los ecosistemas van cambiando a través de los años, a través de las décadas o incluso siglos, y estas trayectorias pues pudieran ser que
van apareciendo especies, pues es una dinámica natural. Algunos pastizales se convertirán naturalmente en matorrales, algunos pastizales se convertirán en desiertos, otros, por ejemplo, algunos ríos, pues, se convertirán en humedales, etcétera, dependiendo de la dinámica de cada ecosistema. Entonces, hay que conocer la trayectoria histórica y tiene que tener que ser intencional. Ahora, en México, fíjense, en México, las definiciones que existen en las diferentes leyes. Por ejemplo, en la LGEPA dice que la restauración es un conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento, fíjate, restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Pues ahí son un chorro de palabras, ¿no? Cuando quieres ponerlas o entenderlas, pues a veces te confundes más. A veces creo yo que la verdad, nosotros los técnicos y nuestros legisladores a veces le echamos mucha crema a los tacos. Creo que deberíamos tener definiciones un poquito más sencillas, con palabras muy claves, como funciones, composición, obviamente la cuestión de un ecosistema, que sean muy claros, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la restauración? ¿Cómo mides la evolución? ¿Cómo mides la continuidad de los procesos naturales? Eso es un poquito más complejo cuando tú dices, cuando tú quieres medir este grado de restauración. Ahora, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación. Se fijan, aquí ya no estamos hablando de recuperación. La Ley de Desarrollo Forestal maneja la palabra rehabilitar. O sea, un grado de restaurar. No quieres llegar al punto ideal de la restauración o pura de la restauración. ¿Sí? Y dice recuperar parcial o totalmente. Entonces ya todavía te da opciones de que no tienes que ni siquiera recuperar todas las funciones, sino solo parte de ellas. Entonces prácticamente, si se fijan, la Ley de Desarrollo Forestal, el grado de alcance de esta restauración es mucho menor. En el caso de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, aquí ya viene un poquito más de términos importantes. Por ejemplo, restituir a su estado base. Ok, bueno, ya tenemos un parámetro. Quiere decir que yo tengo que recuperar o restituir a un estado, a una condición anterior. Los hábitats, los ecosistemas, los elementos, etcétera. Y también ya empieza a poner un poquito los elementos, los recursos, las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Bueno, pues por ejemplo los procesos, las funciones del ecosistema. Los procesos que pueden ser los ciclos del carbono, el ciclo del agua, etcétera, que son estos procesos que se dan en la naturaleza. Y las interacciones. Y ya hablamos aquí también de los servicios ambientales. Esta todavía va más allá, porque una cosa es el comportamiento del ecosistema, cómo se está constituido, cuáles son los procesos que hay dentro de un ecosistema y los servicios ambientales. Acuérdense que los servicios ambientales ya es cuando aportan ciertos beneficios a nosotros los usuarios. ¿Sí? Y todavía te dice a través de una restauración, un restablecimiento, un tratamiento, recuperación o remediación. Todavía te dice, ahí es donde ya te confunde, porque entonces ya te dice que tienes que recuperar todo eso, pero a través de restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Porque 1:45, ¿no? Me voy a ir un poquito más rapidito ahí, discúlpenme, que de repente le echo mucha crema a los tacos y... 5 minutos, Robert, para las preguntas. Bueno, 5 minutos y empezamos a preguntas. Bueno, ahora, ya les dije que tiene que ser, la restauración tiene que ser una actividad intencional. Eso es bien importante, que nosotros tenemos que hacerla intencional. Generar esta recuperación, esta restauración, que tiene que ver con acelerar el proceso. O sea, la recuperación se pudiera dar naturalmente. Sin embargo, tiene que ser, nosotros buscamos acelerar este proceso de recuperación. Y los procesos naturales, pues están incluidos en esta recuperación, que quiere decir que buscamos que nosotros, como naturalmente la naturaleza provee de ciertas condiciones,
vegetación, suelo, todas estas diferentes condiciones que existen en el ambiente, usarlas para ayudarnos a esta recuperación. Hay diferentes grados de recuperación o diferentes procesos de ayudar a los ecosistemas. Por ejemplo, en un ecosistema, por ejemplo, remover una especie exótica puede ser tan simple, o sea, una recuperación de un ecosistema puede ser tan simple como remover una especie exótica que está generando una degradación en este ecosistema. Puede ser una reintroducción de una especie que, por ejemplo, es clave. Por ejemplo, ahí, en el caso, hay un documental, incluso que aquí tengo la liga, no se los voy a pasar, no hay tiempo, pero donde dicen que los lobos, cuando metieron los lobos a Yellowstone, generaron una modificación en todo el proceso de los pastizales o los humedales en esa zona. ¿Por qué? Porque los elks y los venados ya no tenían, o ciertos vertebrados ya no tenían una presa o un depredador natural. Por lo tanto, pues ellos se paseaban sin problema. Entonces, con la presencia de los lobos, esta especie, no solo se recuperó la especie, se recuperó la reproducción de esta especie, sino que se recuperaron varias especies de plantas y ciclos, recuperación de diferentes ciclos del agua. Bueno, los humedales se recuperaron en mayor grado debido a que se redujo la presencia de estos elks en planicies que estaban sobrepastoreando, que estaban muy tranquilos ahí siempre. ¿Por qué? Porque como no tenían depredadores, pues no tenían de qué cuidarse de nada. Entonces, ahora con la presencia de los lobos, tenían que estar en diferentes áreas y moverse con a áreas incluso menos accesibles, etcétera, porque estaban en las paredes planas a merced de los lobos. Entonces, es bien importante, por ejemplo, conocer todos estos procesos que se dan en el ecosistema para saber cuándo una pequeña acción puede generar diferentes beneficios en el ecosistema. La reintroducción, por ejemplo, del fuego. El fuego, tanto en los pastizales como incluso en algunos bosques, es un elemento de restauración. Hay incluso semillas que requieren calor, cierto calor, que hay un incendio para que puedan ser fértiles, por así decirlo. Entonces, el pastizal es una práctica desde hace muchos años. La quema de los pastizales es necesaria para recuperar mayores especies, ¿verdad? De mayor biodiversidad de especies de pastos. Y obviamente, pues habrá unas muy complejas que tienen que ver desde modificar, por ejemplo, un cauce, ¿verdad? Un canal que se hizo hace muchos años, o con un humedal que se tapó, pues habrá que volver a retirar suelo, modificar otra vez el padrón del agua, digamos en sus diferentes altitudes, etcétera, ¿no? Recuperar la composición del suelo, la composición de las especies, reintroducir unas especies que ya habían desaparecido. Entonces, puede ser este proceso, pues puede ser tan simple o con complejo, dependiendo del grado de afectación. Bueno, ya tengo varias diapositivas. Voy a hacer esta y creo que un par de diapositivas más, nomás para terminar, digamos, esta parte. Ya no voy a poder concluir, pero creo que esta parte es bien importante. Hablamos de la trayectoria histórica dentro de la definición de restauración. Sin embargo, la restauración no implica necesariamente recuperar el estado anterior. Eso es bien, bien importante. No necesariamente tenemos que llegar, es que aquí había, esta era la condición, así estaba, y entonces exactamente igual. No, ¿por qué? Porque acuérdense que los ecosistemas van cambiando. Y no necesariamente lo que había antes era el ecosistema de referencia o el ecosistema clave que nosotros necesitamos recuperar para poder recuperar todos los procesos. Posiblemente haya algunos ecosistemas que hayan estado degradados y no porque se generara, por ejemplo, digamos, un pastizal sobrepastoreado y llega un momento que, oye, yo quiero recuperarlo. Bueno, entonces tú te vas y el estado anterior pues era que había ciertas condiciones, etcétera. Sin embargo, te das cuenta que ese pastizal al que había hace 10 años no era un pastizal en buenas condiciones. ¿Por qué?
porque no había la biodiversidad de especies suficientes. Posiblemente habría que nuevamente reintroducir ciertas especies que son claves, nativas, deshacerse de especies exóticas. Entonces, no necesariamente el estado anterior o previo, ese es el objetivo que estamos buscando para la restauración. ¿Cuál es y un punto importante es que lo que tú estás buscando es que esa recuperación persista, que se puedan adaptar y que evolucione comúnmente a como si fuera a desarrollar bajo un proceso de natural eventualmente. Entonces, eso es importante. Digo, yo sé que son conceptos un poquito a veces complejos, pero una vez que empiezas a darte a una idea de hacia dónde vas, es muy fácil empezar a considerar que estos términos pues son muy fáciles de entender una vez que tienes un proyecto ya en puerta. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes del ecosistema? Bueno, pues desde los factores físicos, perdón, los abióticos y los bióticos. O sea, una restauración puede ser desde modificar los componentes abióticos o los bióticos. Y esta es la última lámina que voy a presentar para alcanzar a un par de preguntas. ¿Cuáles son los atributos del ecosistema que estamos nosotros buscando o cuáles son nuestros claves para restauración? Bueno, uno, por ejemplo, son la composición. O sea, que tiene que tener ciertas especies y ciertas abundancias para poder nosotros decir que hay cierta restauración. Pero no nomás es que haya ese número de especies, sino también tiene que ver, dentro de esas especies, tiene que haber un arreglo vertical, quiere decir que debe de haber estrato herbáceo, el estrato arbustivo, el estrato arbóreo, dependiendo del ecosistema. Y pues estas restauraciones, como les pueden ver aquí en la parte, puede llegar un ecosistema para poder recuperar ciertas funciones, puede tardar hasta 100 años, ¿no? Por ejemplo, un bosque maduro, pues puede llegar para recuperar sus funciones naturales, pues puede llegar a 100, 150 años. Obviamente, pues también todo lo que tiene que ver la escala de la restauración puede ser desde 1 hectárea hasta una región, una cuenca, una microcuenca o todo un ecosistema. Entonces, sí tiene que ver también con un poquito de la escala. Y algo muy importante, no solo se recupera las especies, no quiero ser crítico, pero creo que es importante señalarlo. Por ejemplo, hay un programa de la CONAFOR que dice que hizo la restauración de 1 millón de hectáreas que, en quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y realmente lo único que hicieron ellos es reforestar. ¿Y en qué se basan ellos? Pues en el manual de CONAFOR. Y ese manual que viene, puras técnicas de monocultivos, prácticamente o sea, una sola especie, a un arreglo. Ustedes pueden ver las reforestaciones y hasta no, es que para que haya mayor distancia, etcétera. En la naturaleza nunca vas a encontrar un ecosistema natural con una sola especie y con un arreglo de ese tamaño. Entonces, imagínense, y luego no dejan aparte los mantenimientos, en vez de generar, que se genera un estrato arbustivo o incluso árboles de menor tamaño que vayan. No, sus proyectos de mantenimiento de la restauración son limpiar y aclarear todos los pequeños renuevos. Entonces, eso para mí no es restauración. Entonces, por eso es bien importante establecer hacia dónde vamos, la composición, la estructura, los patrones y todos los servicios que queremos recuperar dentro de una restauración. Bueno, ya no alcancé a avanzar más. Creo que pues por aquí si hay alguna duda y si alguna de las dudas tiene que ver con algunos de los temas adicionales, pues con todo gusto ahí les comparto ahí alguna información. Muchas gracias, Roberto. Es el tiempo de las preguntas. Si a usted le envían una pregunta o que nos acompañan, los invitados que nos acompañan, pueden utilizar el micrófono y hacer la pregunta. Adelante.
Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Para usted, ¿cuál sería principalmente el ecosistema que pudiéramos restaurar mundialmente? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y te la voy a responder. ¿Cuál es el objetivo que estás buscando? Por ejemplo, si tú dijeras que quieres recuperar una superficie muy importante en un corto plazo, yo me iría, por ejemplo, a los pastizales. Los pastizales podríamos decir que son fáciles de recuperar y muy importantes, pueden generar muchos servicios ambientales, captura de carbono. Sin embargo, si te vas desde el punto de vista, ¿cuáles son los ecosistemas más valiosos en términos de biodiversidad? En términos de mitigación del cambio climático, pues por ejemplo te puedes ir a las selvas, bosques y selvas. Entonces, tiene mucho que ver qué estás buscando. Precisamente, miren, esta lámina que está aquí, Ok, tiene mucho que ver con esto, o sea, tiene mucho que ver con los objetivos que estás buscando. Y tiene que ver con la región. Por ejemplo, si en México, pues, pues va a ser muy diferente, incluso en la parte norte de México y en la parte sur de México, puede ser, el objetivo puede ser totalmente diferente, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Bueno, no nomás hay que restaurar la parte del ecosistema como tal, la composición y sus funciones, sino que ¿cuál es el objetivo final? Bueno, el objetivo final es que nos generen servicios ambientales de protección, de regulación, etcétera, pero también dentro de acuérdate, de los objetivos que les dije, sociales y económicos, está también generar beneficios sociales y beneficios económicos. económico. Entonces, creo que una vez que juntas todas estas variables, acuérdate que estamos, en términos como ecólogos, el tema de desarrollo sustentable, siempre tiene que tener esas variables, la social, ambiental y económico. Entonces, eh, si tú me preguntaras a mí, Sí, yo, por ejemplo, en Chihuahua, creo que podríamos hacer un esfuerzo muy, muy importante si nos enfocamos en los pastizales. Por ejemplo, creo que ganaríamos, tendríamos o tenemos un potencial para restaurar pastizales en muy poco tiempo y generando un impacto en una superficie muy importante y obviamente en una población muy importante. perfecto. Muchas gracias. Siempre pregunta. En unas diapositivas que tenía ahí de los caudales, creo que era en enero del 2009, fue un año nada más en lo que totalmente se degradó este ecosistema. En una de las diapositivas, Sí, no, mira, los ecosistemas tienen se pueden degradar por muchos factores. Uno puede ser pues incluso la misma naturaleza puede generar una degradación o impacto en los ecosistemas. Eh, y nosotros, bueno, tendremos que determinar cuándo generar una restauración y cuándo es un proceso natural de ese ecosistema. Pero comúnmente, bueno, yo creo que no hay que enfocarnos mucho en, en la temporalidad del impacto, sino buscar todo la parte te digo, ya no puedo digamos como el núcleo. explicarles, pero cuando tú haces un proyecto de restauración ecológica, lo primero que tienes rápido va a pasar, me van a regañar porque ya me tardé, pero creo que sí era importante. Hay un término que se llama ecosistema de referencia. Tu restauración siempre la vas a basar en un ecosistema de referencia. ¿Qué quiere decir? Tú vas a buscar un sitio o una condición histórica o una situación que tú digas, yo quiero restaurar, estas son mis variables y estas son mi ecosistema en el que yo me voy a basar para restaurar este otro. Okay. Y para generar ese ecosistema de referencia, tú te vas a basar en
En un ecosistema histórico, obviamente, vas a buscar historia, porque lo que quieres ver es cómo pudo haber sido y cómo ha cambiado, porque hay que buscar cuál es el proceso y la dinámica de ese ecosistema. Y a partir de ahí, bueno, vas a determinar las variables que tú vas a buscar. A veces nos ponemos demasiado técnicos en querer hacer una tesis doctoral para nada más determinar cuál es el ecosistema de referencia. Y te lo voy a decir, a mí a nivel personal, me pasó, yo mi maestría la terminé y me puse a involucrarme en ese tema de la restauración ecológica y me puse a hacer un modelo para determinar cuál es un ecosistema de referencia. Entonces quería meter 50 variables, ¿no? Para determinar eso. Entonces imagínate cada paso que tienes que hacer para determinar diferentes variables. Cuando a veces, si tú conoces un ecosistema, conoces cuáles son los procesos principales de ese ecosistema, pues hay que basarnos en las variables clave. Esa información, afortunadamente, con la historia que se ha dado del conocimiento de los procesos y variables ambientales, ya tenemos muchas variables. Creo que no tenemos que más bien buscar esas variables clave, medirlas en nuestros ecosistemas de referencia y replicarlas en nuestros sitios que queremos restaurar. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Aquí nos hacen unas preguntas, Roberto, desde el Facebook. Dice Cecilia Sainz Uribe, ¿existe actualmente algún instrumento o procedimiento que se deba llevar con instancias gubernamentales? Es decir, de existir una propuesta de restauración promovida por programas o cooperación, se vigilen que no haya impactos ambientales. La última parte no escuché, Sergio. Se vigilen que no haya impactos ambientales, que si existe algún instrumento o procedimiento que se deba llevar a cabo con instancias gubernamentales, que vigilen que no haya impactos ambientales. Bueno, miren, en este tema específico, obviamente, cuando tú haces un proyecto, obviamente, pues dentro de tu evaluación de impacto ambiental, pues hay un proceso de evaluación de los impactos y propuesta de reducción, mitigación, conservación de ciertos o reducción de ciertos impactos. Incluso hay que hacer proyectos de recuperación. Te soy sincero, estos procesos de mitigación sirven para eso, para mitigación. Y todos están enfocados en la reforestación. Igual llegamos a ciertas especies, con ciertos parámetros. Los parámetros siempre que se basan, las autoridades son el manual de CONAFOR, hecho por forestales para producciones comerciales forestales. Y no hay un manual a nivel México que diga, oye, una cosa es la restauración ecológica, la mitigación de la conservación de la diversidad, es muy diferente a la reforestación con términos de los objetivos de las plantaciones comerciales forestales. Ahora, me pasó a mí en lo personal en un proyecto de una restauración de un banco de materiales. Y presenté, por ejemplo, la Profepa, pues es la autoridad que ante la cual pues lleva en caso de un impacto o una afectación al ecosistema, te puede hacer un procedimiento administrativo y solicitar que restaures, recuperes o pues dejes el estado en el que estaba, ¿no? Entonces tú haces tu proyecto y lo presentas como una propuesta a la Profepa para que te lo autorice, por así decirlo. Pues, oye, yo hice este fue mi daño, evalúas tu daño y en base a eso yo voy a recuperar ese daño haciendo este proyecto o estas acciones. Y entonces la autoridad Profepa te autoriza para que tú lo hagas y una vez que lo hagas, te libera, por así decirlo, de la responsabilidad. En términos muy simples. Pero me pasó a mí, por ejemplo, que presenté yo un proyecto, era un proyecto muy sencillo, eran 3 hectáreas de un banco de materiales, una empresa que hizo ahí un desmonte. Se salió de un área que tenía autorizada y por ahí por error tuvo que, despalmó un área que no debía. Y, por ejemplo, me mandaban pedir una propuesta, entonces dijo, oye, pues es una propuesta, te voy a hacer una propuesta muy sencilla. Como es un área muy extensa, hay mucho ganado, entonces cercarla prácticamente salía cerca de $1 millón.
cercar todo el área para evitar el ganado. Entonces, yo te digo, te voy a hacer una propuesta que tenga que ver con hacer, se llama nucleación, es una técnica dentro de la restauración que haces como pequeñas islas, en vez de hacer toda una reforestación como tipo CONAFOR, donde separas, sino aquí no, lo que haces es juntas todos los individuos de diferentes especies y haces una pequeña isla y la otra isla y la otra isla. A estas islas las cercas y entonces eventualmente se van desarrollando estas y crean una conexión entre una. Es una parte, una técnica de restauración. La presento yo a Profepa y pues, bueno, no la presento yo, la presenta mi cliente. Y pues Profepa le dice que no, que eso que presentó no se apega a los manuales publicados por la Comisión Nacional Forestal para las plantaciones comerciales forestales. Entonces, digo, oye, espérame, pues es que esto es una restauración. Entonces, sí hay instancias que requieren estos tipos de cosas. Desafortunadamente, nuestras autoridades todavía no tienen conocimiento y se basan en instrumentos obsoletos para técnicas de restauración. Espero que haya contestado, no me fui por otro tema, pero ya por lo menos compartí ahí una de mis experiencias en temas prácticos de cómo fue mi experiencia con la restauración ante una autoridad. Y sería interesante que más adelante nos invitarte otra vez, Roberto, y que nos platicaras de esos ejemplos. Te comento aquí, hacen otras preguntas, dice, bueno, es un comentario del doctor Raúl Corrales. Dice, la restauración ecológica es fundamental. Desafortunadamente, realizar estos programas a través de algunas consultorías y las mismas dependencias gubernamentales que carecen de ética se han prestado a la simulación. Creo que falta dar seguimiento a las dinámicas de los ecosistemas después de dichos programas. Esto permitiría ver la efectividad y la persistencia de los trabajos realizados. Sí, coincide muchas cosas en el comentario. Creo yo más que falta de ética es falta de conocimiento. Y que al final de cuentas nosotros las consultorías siempre trabajamos con los instrumentos vigentes y legales. En lo personal a mí me tocó, por ejemplo, en el caso del INPLAN, que es quien hace la autoridad competente para hacer los planes de desarrollo urbano. Cuando delimitaban o definían las áreas naturales de valor ambiental dentro del plan de desarrollo urbano, tomaban unos criterios que tienen que ver meramente, imagínate un área natural de valor ambiental decretada por el plan de desarrollo urbano, que tiene su definición básicamente se basa en la disección vertical, o por así decirlo, en la pendiente. Cuando son pendientes mayores de 30%, entonces le ponemos un área de valor ambiental, siempre y cuando no tenga ya, o sea, si un ecosistema con vegetación natural y pendientes mayores a 30%, ya le ponemos que es un ecosistema de valor ambiental. Sin embargo, así como es ejemplo tan sencillo, nunca se evalúan los servicios, no sé, la erosión, la biodiversidad, es un ecosistema en buen estado o mal estado, y en base a eso determinar. Entonces, más bien creo yo que ha faltado mucho vinculación y capacidad técnica en todos los niveles, tanto las empresas, las consultorías, capacitarse en temas especializados, como también al gobierno, buscar realmente, buscar elementos técnicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está faltando. Por eso yo hice mucho hincapié ahorita en esto, esta es una tendencia a nivel mundial y hay una necesidad de capacidad técnica de quien diseñe, ejecute y dé seguimiento a ese tipo de iniciativas. Dice dos estudiantes, Luis Rodríguez y Yaritzi Quintana, que si es posible que pueda facilitar la presentación para analizar a más detalle el tema. Con todo gusto te la hago llegar a ti, Sergio, y ya si quieres tú se las haces llegar a ellos con todo gusto. Por mí, si les interesa el tema, con todo gusto les comparto la presentación y bibliografía si es necesario. Muchas gracias, Roberto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta de las personas que están aquí en Zoom. Bueno, si no es así, Roberto, no sé si quieras agregar algo más para finalizar. No, pues muchas gracias ahí por la invitación. Es un gusto para mí ahí poder pues estar con otra vez aquí en la facultad, aunque sea de lejitos,
pero pues siempre es un gusto para mí. Les digo nuevamente a todos los ecólogos o a los alumnos que están escuchando, investiguen sobre este tema. Creo que es un tema con mucha importancia en el futuro, con un área de oportunidad para, digo, los que se quieren emplear o autoemplear y capacitar en este tema. Creo que es un tema muy nuevo y que eventualmente pues, va a tener pues, un área importante de desarrollo. Pues muchísimas gracias, Roberto, en nombre de la Facultad de Zootecnia y Ecología, del director, el doctor Carlos Ortega Ochoa, y del secretario, el maestro Antonio Humberto, el ingeniero Chávez Silva. Pues te agradecemos, ¿verdad? Te agradecemos tu apoyo y pues bienvenido cada vez que quieras venir a compartirnos estos temas que son tan importantes. Y Sí, bueno, no, pues a la siguiente nos echamos ahí una charla técnica, un poquito más de un ejemplo para que quede claro ahí a los que les quedaron ahí la espinita. vale. Muchas gracias, Roberto, y Muchas gracias a gracias, muy todos. buen día a todos. Buen día. Nos vemos Gracias.